9 de la mañana, 17 minutos en todo el país, y el Congreso, bueno, parece que algunos lo quieren adormecer, otros no tanto. Parecería que el tema de extraordinarias se estaría reactivando para el mes de febrero. Obviamente ya estamos a día 13, el gobierno había anunciado que del 5 al 27 iba a haber extraordinarias, pero bueno, ayer en la palabra del portavoz Manuel Adorni dijo, según no habría acuerdo, no sé qué pasó, pero bueno, la cuestión es que hay situaciones para analizar, para parar un poquito la pelota, ya llegando a fin de año, y estamos justamente en contacto con el diputado nacional del Partido Socialista, Esteban Paulón. Esteban, el gusto en saludarte, de recibirte acá en el aire de Mañana Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Buen día. Buen día. Y la primera pregunta, después vamos a meternos un poco sobre este pedido que ustedes hicieron, ¿no?, con respecto al tema de las declaraciones de Patricia Bullrich, que es muy interesante esto que ustedes han planteado, pero lo más caliente, o por lo menos lo que ha ocurrido en las últimas horas, es el caso Cuéllar, ¿no? Y esta polémica que se ha abierto, Esteban, de si esta sesión que se dio en el día de ayer ¿es una sesión valedera o es una sesión que hay que anularla, ¿no?, a partir de este viaje que hizo el presidente, de esta comunicación que se habría dado, pero con una Victoria Villarroel que estuvo en el recinto? A ver, yo no soy abogado, Jorge, pero entiendo que, en primer lugar, la vicepresidenta firmó el traspaso de mando a las 7 de la tarde, cuando ya había terminado la sesión, por lo tanto estaba en su función de vicepresidenta en el momento en que se debatió, y el presidente viajó después de que se inició la sesión, así que ahí entiendo que por un tema práctico no se interrumpió el mandato que tenía la vicepresidenta. En otro lugar, la Libertad Avanza termina votando la expulsión, por lo tanto valida la sesión. Yo creo que ahí hubo alguna, Jorge, hubo alguna diferencia bastante importante que aparece y emerge en el gobierno entre dos sectores, tal vez uno más vinculado a Karina Milei y otro a Santiago Caputo, donde de un lado intentaban contener y plantear la suspensión de Cuéllar, y del otro lado querían la expulsión, ¿no? Y en ese tire y afloje, bueno, aparecen las operaciones de los trolls, seguramente vamos a tener un debate jurídico, bibliotecas de un lado y del otro. Claro. Entiendo que está clara la voluntad del Senado, que casi por unanimidad decidió la expulsión de Cuéllar. La situación de Cuéllar infraganti es muy diferente a cualquier otra de cualquier persona que esté atravesando un proceso judicial, así que bueno, se resolverá seguramente, pero creo que todo indica que Cuéllar ha quedado fuera del Senado, y que esa sesión, más allá de alguna cuestión que seguramente se discutirá y que tiene que ver con intentar ganar esto es muy futbolístico, ¿no? Cuando dice que se ganan los torneos en el escritorio, bueno, sí. Acá quieren ganar en algún escritorio judicial algo que perdieron muy ostensiblemente en el recinto ayer. Que más allá, ¿no?, de esta expulsión, ¿cómo viste, no, todo el trabajo que se fue dando a lo largo de estos días, de estas horas, no? Porque independientemente era si licencia, expulsión, sanción, políticamente era, bueno, ¿quién va a ocupar esa banca, no? Y esta preocupación por parte del oficialismo, ¿no?, de seguir manteniendo a los aliados. La verdad que yo creo que el gobierno se tiene que hacer cargo de algo que hemos dicho muchas veces, Jorge, que este es un gobierno que se dice anticasta, que se dice que viene a regenerar la política, que viene a plantear nuevos modos de hacer política, y sin embargo, desde el día 1 ha gobernado con muchos exponentes de la casta, Franco, Scioli, Toto Caputo, los que quieras, Patricia Bullrich, ha gobernado con la metodología de la casta. Nosotros hablamos ahora de una cuestión que es si Cuéllar cobró o no cobró por el voto en la ley base. Claro. Y esto del el efectivo, como con los bolsos de López, viste, siempre nos genera un impacto. Sí. Pero abiertamente se dijo que había una senadora que se iba a la UNESCO a cambio de su voto. Se dijo abiertamente que un diputado fue reemplazado por otro en otro momento, un poco más adelante, cuando discutimos el veto a los jubilados para un cargo en un ente binacional, y se dijo a viva voz. Se sabía que Cuéllar había arreglado cargos dentro del Senado y cargos en Yacyretá, a cambio de su voto por la ley base. O sea, digo, hay una
lo dijo la misma Patricia Bullrich, que es lo que motivó nuestro pedido de informe. Ahí está. Hay una transacción permanente, parte de la política y parte de lo legítimo, del diálogo legítimo de la política. Ahora, cuando uno tan abiertamente revolea cargos, revolea dólares, revolea dinero de la inteligencia, revolea fondos reservados, bueno, estamos ante hechos de corrupción y Cuéllar fue detenido en Paraguay, pudo salir de Argentina, pudo hacer sus operaciones financieras, porque ese dinero tampoco es que lo imprimió en Paraguay. O sea, o salió de Argentina con ese dinero o lo fue a buscar a Brasil después de haberlo transferido a través de alguna cueva o alguna operación financiera electrónicamente. Bueno, ahí hay un montón de operaciones y cuestiones que hay que investigar porque realmente es de una gravedad enorme. Recordemos que Cuéllar fue por lo menos uno de los candidatos del gobierno para ocupar la bicameral de inteligencia, ¿no? Un área muy, muy sensible. Paulo, ¿qué...? Sí, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que es peor todavía. De las comisiones más importantes. Sí, ¿no? También. Esteban, ¿qué fue lo que motivó a ustedes a presentar este proyecto para que ¿qué dijo Patricia Bullrich para que ustedes reaccionaran? No, Patricia Bullrich, en primer lugar, es la responsable de las fuerzas de seguridad y por tanto de los operativos que tienen que ver con el control de frontera, y estamos frente a un senador que hizo solo en 2023 en los registros figuran más de 100 viajes al Paraguay y este año va por 20 y pico. Entonces, que haya sido sorprendido o detenido en Paraguay y que de Argentina haya salido sin nada, sin ningún control, bueno, ahí hay algo que la ministra tiene que explicar. Y lo otro que tiene que explicar es esta frase que dijo en La Nación Más, que habló de que como están en minoría, hay transacciones, la política es transaccional. Bueno, una cosa es, como te decía antes, sí, reprochable moralmente, pero en el marco del juego de la política, estas cuestiones donde a alguien le ofrecen un cargo superior, donde se va a algún lugar, horrible, inmoral, pero bueno, es parte de la negociación política. Otra cosa es cuando este senador aparece con dólares, con dinero en efectivo, que posiblemente viene de los fondos reservados de los servicios de inteligencia, y que aparte la ministra lo explica de ese modo, ¿no? Dice, bueno, lo que pasa es que estábamos en minoría y hay política transaccional. Bueno, ¿fue Cuéllar el único? Hay otros votos en el Senado o en diputados. En diputados salió un poquito más cómoda la ley, sí. Recordarás vos, más allá de que nosotros la votamos en contra, pero en el Senado hubo un empate, 36-36. Claro, desempató Villarruel, claro. Desempató sí. Villarruel. Digo, Cuéllar es el único, hay otros que entraron en esa transacción, esa negociación de dinero espurio y que incluye también la Cámara de Diputados. Bueno, queremos saber, porque es una ley que está determinando el día a día de millones de argentinos y argentinas, porque es la famosa herramienta que había que darle al presidente, una herramienta que surge ya manchada, ¿no?, con la sospecha de la corrupción. Digo, hipotéticamente, ¿no? Uno piensa, bueno, a ver, la justicia dice, no, bueno, evidentemente Villarruel no tenía que haber sentado ahí, bueno, se da marcha atrás, sigue la licencia de Cuéllar, sigue todo como si nada, y sería un escándalo esto. Digo, ¿cómo queda parado el Congreso Nacional? ¿Qué identidad y qué...? Vos es que al final del día, Jorge, yo creo que finalmente el presidente se sale con la suya porque con este tipo de actitudes logra profundizar el descrédito del Parlamento. O sea, porque en definitiva él sigue parándose en un lugar como desde fuera de la política, o eso es lo que transmite, sí. Y quedamos quienes estamos más involucrados en el funcionamiento parlamentario en el medio de estas discusiones que son, viste, bochornosas. La gente dice, bueno, al final nadie sabe nada, nadie hace nada, todo se compra, todo se vende, bueno, y eso ayuda a esta idea que tiene Milei, que como un presidente autocrático le conviene que el Congreso esté lo más desacreditado posible y funcionando lo menos posible. Yo decía en algún tuit hace varias semanas, antes de que ya se confirmara que no va a haber extraordinarias, lo de Cuéllar dificultaba las extraordinarias. La denuncia que apareció de Ritondo terminó de sepultar las extraordinarias porque evidentemente el gobierno va a dar cobertura a los que han sido aliados y devuelve gentilezas. En eso se llevan puesta la discusión del presupuesto, tan necesaria. En esa se llevan puesto la discusión de los temas de ética
pública y de corrupción, que también son debates que tenemos que dar porque también hacen a la honorabilidad y al funcionamiento del Congreso como institución. Y bueno, si el gobierno tiene alguna urgencia, nos va a llevar en febrero a debatir temas contrarreloj, posiblemente los temas vinculados a lo electoral, ya en el año electoral entrado, con provincias que van a estar en procesos electorales en marcha, como la mía, que en febrero ya inscribe las listas para las elecciones provinciales. Sí. Bueno, la verdad que no es la mejor imagen del Parlamento, pero creo que hoy al menos que Milei sigue teniendo un halo de antipolítica o de fuera outsider de la política, finalmente la factura la paga el Parlamento. Pero creo que en el mediano y largo plazo se equivoca el presidente, porque si realmente queremos pensar en algún momento que el país despegue, que se desarrolle, que vengan las inversiones que nunca vienen, etcétera, tenemos que tener instituciones fuertes, tenemos que tener mecanismos de transparencia. Lo pide la OCDE, lo pide el Fondo Monetario, lo piden todas las instituciones con las cuales el gobierno quiere tener buena relación. Entonces, este veranito financiero en algún momento se irá terminando y vamos a necesitar esas inversiones productivas que difícilmente van a llegar a un país con instituciones tan débiles. Estamos en contacto con el diputado nacional del Partido Socialista, Esteban Paulón. En el discurso, ¿no?, que dio el presidente Javier Milei esta semana, bueno, hablaba de una proyección muy buena para el año que viene, ¿no? Acuerdos con los Estados Unidos, la motosierra, ¿no?, más afilada que nunca. ¿Qué 2025 esperás? ¿Un 2025 planchado? ¿Un 2025 donde el gobierno va a decir, bueno, a ver, a principio de año o antes de las elecciones levantamos el cepo y eso más o menos puede, en vez de el plan platita, levantamos el cepo, cambia el modelo, ganan las elecciones? ¿Qué va a pasar el 2025? Por lo menos tu mirada, tu pronóstico. Mira, Jorge, creo que el 2025 va a ser un año de ilusión óptica, porque el gobierno, que es muy hábil en el manejo de la información, de la comunicación, de los datos, nos va a contar todo el tiempo lo maravilloso que va a ir todo en comparación con este año, que fue muy malo. Nosotros estamos cerrando un año con poquito más de 3% de caída del Producto Bruto, que se explica básicamente porque el campo y la energía subieron. Si no, estaríamos hablando de una caída de la economía del 7-8%, o sea, es una recesión profundísima, que obviamente lo vemos en la dificultad que hay para que se reactive el comercio, el consumo. O sea, todo va de a poquito, de algún mes mejora algo, aparece el aguinaldo y algo más se gasta, algunos sectores medios recuperaron algo de poder de compra y se mueve un poco, pero la verdad es que en líneas generales está todo muy planchado, con precios exorbitantes en los productos básicos. Esta semana misma, cualquiera que haya ido al supermercado ha visto que los lácteos y algunos otros productos pegaron un estirón importante. Por supuesto, las tarifas, el transporte, todo lo que ha ido comiendo la posibilidad de consumo. Bueno, el año que viene seguramente el gobierno intentará contarnos que todo va para arriba. En comparación a este año, por supuesto que así va a ser, porque también, digamos, ya el punto de comparación va a ser sobre un año que fue muy, muy malo, pero creo que va a ser muy difícil que eso impacte en una mejora en la calidad de vida de la gente y en la capacidad de consumo. Obviamente el gobierno va a tener la tarea de ver de qué manera siguen manteniendo la motivación en la sociedad, la expectativa de mejora en el futuro, que es lo que hoy sostiene básicamente la popularidad del gobierno, ¿no? Que a pesar de que la gente le está pasando muy mal y de que hay sectores que están muy postergados, hay una cierta idea de que esta estabilidad, entre comillas, nos va a permitir una mejora en el mediano plazo. Bueno, si esa mejora no llega, va a haber complicaciones para el gobierno, porque la paciencia de la gente se va acabando. Y otra cosa también es que mucha gente es consciente de que está haciendo un sacrificio, es consciente de que estamos atravesando un momento muy complicado, pero entiende que es un esfuerzo que está haciendo la sociedad argentina. Y va quedando más en contraste que no todos los sectores están haciendo este esfuerzo, que no todos lo hacen del mismo modo. Estos casos que hemos conocido
en las últimas semanas, inclusive el fiscal que festeja el cumpleaños a todo trapo, son imágenes fuertes donde la ciudadanía se pregunta, ¿acaso será que todos estamos haciendo este esfuerzo? ¿Vale la pena este esfuerzo que finalmente parece que lo hacen solamente algunos sectores? Eso también tiene un impacto concreto en la consideración del gobierno, así que si el gobierno no toma algunas medidas de modificación de alguna parte del rumbo económico, realmente va a ser muy complicado el año que viene. Esperemos que no, porque queremos que a la gente le vaya bien, que la gente pueda estar cada vez mejor, pero la verdad que yo creo que este modelo puede tener algún nivel de éxito o aparente éxito en algún momento, pero que al mediano y largo plazo termina agotándose, como lo hemos visto en otras etapas de la historia, y finalmente los que pagan las facturas son los sectores que menos tienen. ¿Sabés qué me preocupa, Esteban, de todo esto? Que el año que viene el Congreso puede ser que funcione poco y nada con el tema de las elecciones. Y eso me preocupa. Y bueno, mira, este año, Jorge, fue malísimo, porque nosotros no tuvimos una sola sesión ordinaria. No. Las únicas sesiones ordinarias fueron las de elección de autoridades, las preparatorias. El resto fue todo a demanda, en gran medida demanda del gobierno, por todo lo que fue el proceso ley base, paquete fiscal, algunas de las leyes que envió Patricia Bullrich. Una parte cuando logramos articular desde la oposición el DNU, a demanda de jubilaciones, educación. DNU, jubilaciones y universidades, pero ninguna ordinaria. Entonces, en el día a día, no todos los temas son ficha limpia, aumento de jubilaciones, universidades. Hay muchos temas que son importantes, que no están en la primera plana, en el spotlight, y que si el Congreso no funciona como debe funcionar habitualmente, finalmente no se tratan. Porque vos pensás que en una sesión ordinaria a veces tratás 30, 40 expedientes, en un especial tratás 1, 2, 3. Entonces hay un tema del funcionamiento habitual de las comisiones y del Parlamento que tenemos que corregir. Lamentablemente el año que viene, que es un año electoral, como vos decís, es muy difícil que así sea. Y por otra parte, al gobierno tampoco le conviene ni le interesa que el Congreso esté abierto, porque más allá de que sabemos que no es de las instituciones que más prestigio tiene el Congreso, que la gente está decepcionada, sí es cierto que hay una porción de la ciudadanía que ve al Congreso como un lugar en el cual ponerle algunos límites a este presidente que todo el tiempo los está corriendo, y por tanto es una tribuna importante para los sectores que queremos plantear un parate y un stop a muchas de las medidas que plantea Milei. Es una lástima tan grande esto, ¿no, Esteban? Digo, por lo que son la división de poderes y uno qué sé yo, uno que está todo el tiempo, ¿no? Recorriendo pasillos, golpeando puertas, hablando con ustedes, tratando de buscar información, tratando de transmitir. Me parece que es eso, ¿no? Digamos, el rol nuestro como en mi caso como acreditado en el Congreso, es transmitir a la gente la importancia de lo que es diputados o senadores, la importancia del tratamiento de un proyecto, que ese proyecto tenga un dictamen, que ese proyecto se lleve al recinto, que ese proyecto se discuta. Por lo menos de mi caso trato siempre de volcar la importancia que tiene el poder legislativo a partir de, no sé si ponerle un freno o sí, pero de alguna manera contrarrestar a las actividades que hace el Ejecutivo, o por lo menos la representación que puede llegar a tener, tanto en las provincias como en la gente que los votó. Sí, sobre todo porque ningún líder, por muy popular que sea, o por muy exitoso que sea, o por mucho apoyo popular que tenga, totaliza el 100% de las adhesiones y de las opiniones de la sociedad. Y justamente la sociedad democrática es la sociedad de la pluralidad. Y el Congreso eso es lo que expresa. La pluralidad, donde las minorías podemos expresar una mirada, donde se dan los espacios de diálogo entre quienes venimos de culturas políticas distintas. No digo para pensar un proyecto de país, ni para construir un proyecto electoral, pero sí para pensar herramientas, propuestas, leyes para la ciudadanía. Entonces, cuando vos tenés cerrado el Congreso y todo va a ser fundamentalmente en base a lo que desea e impulsa el presidente de la Nación, bueno, no estás en una democracia fuerte, en una democracia sólida, sino que estás en un gobierno autocrático del hiperpresidencialismo. Por eso era tan importante avanzar, y espero que en algún momento podamos. Ojalá que quienes apoyaron ahora
sigan apoyando más adelante, sobre todo si en algún momento retornan al poder, es tan importante un nuevo régimen de los DNU. Porque no eliminaba la posibilidad de que el presidente dicte los DNU, porque muchas veces hay medidas que hay que tomar con rapidez, pero sí le devolvía un rol al Congreso en la discusión del contenido durante un plazo de tiempo, y eso hubiese dinamizado mucho el rol del Congreso y el diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pero bueno, lamentablemente finalmente hubo cantos de sirena, promesas que no se van a cumplir a los gobernadores, bueno, toda esa dinámica que hemos hablado tantas veces, y nos quedamos sin DNU, sin el presupuesto, sin un funcionamiento en el Parlamento, y yo creo que eso deteriora y degrada la democracia, ¿no? Así que espero que en algún momento aprendamos que algunos de los límites que nos pone la República, la división de poderes y la democracia, fundamentalmente tienen que ver con fortalecer el sistema de gobierno en el que estamos, y eso seguramente hará que la gente también lo valore más positivamente. Esteban, te agradezco muchísimo estos minutos con nosotros. No, gracias a vos, Jorge, que tengamos un mejor 2025. Ojalá, Dios quiera. Un abrazo grande, Esteban. A cualquier momento. El diputado Esteban Paulón, diputado nacional del Partido Socialista, pasaba por Mañana Sí. Información y análisis sobre los temas más relevantes de la política nacional. Mañana Sí. Hasta las 10. Con Jorge Moure.